Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Arturo Garcidueñas y en un momento iniciamos, damos un par de minutitos para que se vayan anexando las personas que van a estar en vivo e iniciamos con esta plática de esta edición más de una edición más de Detox. En unos minutos iniciamos. Pues listos, amigos. Si les parece bien, iniciamos. Como platicamos, les doy la bienvenida a una edición más de Talks con 4S Real Estate, en esta edición Playas, en donde el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la situación de la zona de Riviera Maya en este año 2023, esta nueva versión de cómo vamos Riviera Maya 2023. Como siempre, iniciamos platicando un poquito con ustedes acerca del panorama general que estamos viendo en este año 2023, en donde específicamente me gustaría platicar un poquito con ustedes esta dinámica poblacional que estamos teniendo en esta zona específicamente y sobre todo analizando el crecimiento de los principales destinos turísticos, específicamente en la tasa de crecimiento del número de hogares que ha habido en los últimos años. En el periodo 2015 a 2020, la tasa de crecimiento del número de hogares en una zona como Cancún ha tenido un crecimiento bien importante, el 20-29%. En la zona de Playa del Carmen ha sido la que más ha tenido un crecimiento, que ha sido de un 61% adicional en esa tasa de crecimiento de número de hogares. Y en la zona de Akumal, Tulum, también con un crecimiento muy interesante de un 49% en esta tasa de crecimiento en la zona a nivel del número de hogares entre el 2015 y el 2020 específicamente. Me gustaría enfocarnos muy bien y también platicarles e introducirnos en esta parte del análisis de niveles socioeconómicos en la zona de Riviera Maya, en donde vemos esta tabla con los preliminares de la segmentación, cómo se clasifican las segmentaciones a nivel de niveles socioeconómicos, como lo ven del lado izquierdo de pantalla, en los niveles AB,
los niveles C+, los niveles C y el nivel de más D y E que concentramos específicamente, en donde cada uno de estos niveles socioeconómicos se le va generando un tipo de vivienda, en donde al segmento AB se le clasifica la vivienda Premium y Residencial Plus, para el segmento C+, es esa vivienda residencial, el segmento C es esa vivienda media y para el segmento D+, económico, vivienda económica y social, ¿no? En donde para cada una de las 3 ciudades importantes dentro de esta zona de la Riviera Maya, vemos cómo se va comportando cada uno de estos niveles socioeconómicos. Empecemos entendiendo cómo se clasifica la parte del segmento AB, del nivel socioeconómico AB, en donde Cancún representa un 6.2%, para Playa del Carmen un 7.34% y en Tulum solamente un 0.35% en cuanto a los niveles socioeconómicos, entendiendo que son hogares fijos en las zonas, ¿no? En cada una de estas 3 ciudades. Para el segmento residencial, en la parte C+, 13.7% a nivel de Cancún, en Playa del Carmen un 12.26% y un 12.59% en la zona de Tulum. Para el segmento medio, que empieza a tener una solidez importante, en Cancún un 17.8%, va creciendo en la zona de Playa del Carmen a un 25.4% y la base más importante de Tulum casi con un 78%, un 77.8% a nivel de los niveles de los segmentos económicos. Y finalmente, en los segmentos económicos y sociales, de más de IE, para Cancún representando un 62.6%, para Playa del Carmen un 54.6% y solamente un 9.26% en la zona específicamente de Tulum. Así es como mapeamos y analizamos la parte de niveles socioeconómicos en la zona de Riviera Maya específicamente. Vamos también analizando un poquito a nivel panorama general la parte de la llegada de turistas a la zona de Riviera Maya, en donde vemos en la gráfica del lado izquierdo lo que pasó el año pasado en cuanto a la llegada de turistas a la zona, en donde en Cancún recibimos arriba de 7.400.000 personas o turistas en el 2022, para Isla Mujeres, que se ha venido consolidando de manera bien interesante también, 453.000 turistas. Cozumel es una de las zonas que ha tenido una recuperación y una consolidación sobre todo bien interesante, casi 800.000 turistas, 796.000 turistas el año pasado. Playa del Carmen, 1.657.000 turistas, y para Tulum, arriba de los 400.000 turistas, 429.763 turistas que recibimos el año pasado en la zona de Tulum. Y vemos del lado derecho un poquito esta misma tabla para entender durante un periodo del 2016 al 2022 cuáles fueron esas tasas de crecimiento, en donde Cancún en este periodo tuvo un retroceso de un 9.3% en esa llegada de turistas. Isla Mujeres sí tuvo un crecimiento de 4% y Tulum también tuvo una consolidación y un crecimiento de un 4.1% en cuanto a la llegada de turistas en la zona de Riviera Maya específicamente. Analizamos también un poquito la parte de las llegadas de estos turistas a nivel de dónde están llegando, de manera internacional y de manera nacional, en donde sí vemos un aumento muy importante del tamaño de los turistas que están llegando a la zona del año pasado, en 2022, superando ya las cifras que teníamos prepandemia específicamente, en donde en la gráfica de la parte superior vemos un poquito la parte de los pasajeros o las llegadas nacionales o internacionales, perdón, en donde pues obviamente en el 2020 vemos esa caída importante que tuvimos por el tema de la pandemia, ese rebote importantísimo que tuvimos el año 2021 y que ya en el 2022 al cierre ya vemos una tasa de recuperación por arriba de lo que estábamos viviendo en 2019-2018. Igual en la parte del turismo nacional, con esa caída importante en 2020, ese rebote espectacular en 2021 y ya una tasa bastante interesante para 2022 y que a los datos que estamos viviendo ya en este año 2023, pues estamos por encima incluso de lo que pasó el año pasado 2022, lo cual ya da una recuperación y una sensibilidad de recuperación a nivel de la llegada de turistas internacionales e internacionales a la zona de la Riviera Maya de manera mucho más rápida que otras zonas y muy importante e interesante en ese sentido, ¿no? Importante mencionar el tema de las inversiones emblemáticas que están habiendo en la zona por parte del gobierno federal, que si bien son de alguna manera hasta cierto punto polémicas, sí han traído una dinámica económica y una dinámica distinta en la zona. Específicamente, primero hablar del Tren Maya, en donde ya vemos que el tramo que está entre la parte de Mérida y Cancún específicamente ya tiene un avance muy importante, en el que se está planteando por parte del gobierno federal ya tener
una activación de este tramo, por lo menos tal vez para febrero del año que entra, del año 2024, de los primeros tramos, y que siendo Quintana Roo específicamente uno de los puntos más importantes dentro de todo la parte sureste para este proyecto del Tren Maya, en donde a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún, aquí en la zona, vamos a tener los headquarters, de alguna manera por llamarlo en ese sentido, los andenes principales, toda la operación se va a llevar y se va a consolidar en este punto dentro del Tren Maya aquí en Cancún, lo cual pues, realmente le da una dinámica importante, le da un peso específico muy interesante, y bueno, ya toda la parte sur del tramo de los trenes mayas que le está reportando ciertos avances, bueno, con esas polémicas ambientales que estamos viviendo, más sin embargo, de nuevo, la dinámica ahí está, el crecimiento ahí están las inversiones, lo cual realmente está activando de manera interesante también el desarrollo inmobiliario en la zona a través de esta inversión emblemática del Tren Maya en el sureste de México y específicamente aquí en la Riviera Maya, de alguna forma. Otra de las inversiones importantes, el Aeropuerto Internacional de Tulum, en donde pues, se está estimando que de manera anual se van a llevar 32,000 operaciones para más o menos mover alrededor de 5.5 millones de pasajeros en este aeropuerto, que estará integrado además del aeropuerto de una base militar y una planta de tratamiento y de manejo residuales, ¿no? Obviamente, la intención de este complejo del Aeropuerto Internacional de Tulum es convertirse en la segunda puerta de entrada al sureste mexicano, específicamente detrás del Aeropuerto Internacional de Cancún, obviamente, que solamente el año pasado, en el 2022, el aeropuerto de Cancún movilizó a 30.3 millones de pasajeros en el año pasado, ¿no? Y en el primer semestre del 2023 concentró al 40% del turismo internacional en México solamente el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo cual nos dan datos súper relevantes de qué es lo que está pasando a nivel de la zona con estos temas de infraestructura y que de alguna manera este nuevo aeropuerto pues sí será un eje importante, más allá de su dimensión, en donde solamente tendrá 13 posiciones para vuelos comerciales de manera nacional e internacional, pues realmente va a generar una dinámica muy interesante para la parte centro del estado de Quintana Roo, entendiendo que ya se cuenta con la parte de la conectividad aérea en la parte sur de Chetumal, pues ya se generarán 3 polos importantes, complementados también con el aeropuerto que se tiene en la isla de Cozumel, pues ya te da una red aeroportuaria interesante a nivel del estado de Quintana Roo, muy consolidando la parte de Tulum específicamente, este aeropuerto internacional con el que vamos a contar ya en corto plazo. Vamos ahora sí, adentrándonos en cada uno de los giros y de los temas inmobiliarios en los que nos gusta adentrarnos, amigos de Detox, en donde vamos a iniciar con la parte de la vivienda vertical en la Riviera Maya en este año 2023. Primero, entender bien condiciones del mercado de vivienda en las principales zonas turísticas del país, en donde quisiera mostrarles un poquito de datos bien relevantes del crecimiento que hubo en la vivienda de uso temporal en el periodo 2010-2020, en donde 2 de las ciudades con mayor crecimiento, como lo vemos en la gráfica del lado izquierdo, fueron Tulum y Playa del Carmen. Tulum con arriba del 300% de este crecimiento de vivienda de uso temporal, 306%, lo cual lo hace un mercado turístico con un crecimiento muy importante, en donde hay una gran participación del mercado extranjero, que es bien relevante, y en donde la ocupación general, estamos hablando de arriba del 78, casi 79% de manera anual, ¿no? Hay que tener en cuenta que el crecimiento se está dando también en instalaciones de alojamiento de todos tipos, no solamente de ciertas características, sino la parte de alojamiento a nivel general en Tulum está creciendo de manera importante y esto lo hace uno de los destinos con mayor crecimiento a nivel de segunda vivienda en México. Son datos bien relevantes para entender la dinámica y las condiciones del mercado de vivienda en la zona. La parte de Playa del Carmen, con un incremento en esa tasa en esa vivienda de uso temporal 2010 con 2020, contra 2020 de 117%, lo cual también lo hace un mercado turístico con mucho crecimiento, en donde ya estamos recibiendo más de 1.5 millones de turistas al año, ¿no? Tenemos una gran participación también de un mercado extranjero en la zona de Playa del Carmen y traemos una ocupación de alrededor del 75.3% de manera anual, ¿no? Obviamente es un destino que se está consolidando también y está continuamente en crecimiento en este producto de segunda vivienda.
Y nos vamos un poquito a los datos de Cancún, del lado derecho de la gráfica que tienen en pantallas, amigos, en donde este crecimiento de la vivienda de uso temporal en ese periodo 2010-2020 fue negativo, incluso decrecimos un 4%. ¿Por qué? Porque somos una zona más de tema de primera vivienda, no tanto de segunda vivienda como sí lo es Playa del Carmen y Tulum. Somos un mercado turístico ya muy consolidado, pero no de uso de vivienda temporal, en donde ya tenemos, como veíamos en los datos anteriores, alrededor de 7.4 millones de turistas al año, con ahí sí una mezcla de participación de turismo extranjero, pero también una participación de turismo nacional importante, con una ocupación de alrededor del 76%, ¿no? Promedio. Es un destino ya con una presencia ya muy sólida de segunda vivienda, pero también con un mercado que está migrando a la zona, que está buscando primera vivienda, tanto de manera nacional como de manera extranjera. Por eso ese crecimiento de vivienda de uso temporal no es tan representativo, más sin embargo, del 2020 al 2023 sí hemos identificado que ha venido en crecimiento y ha venido en recuperación este vivienda de uso temporal en la zona específicamente de Cancún. Tenemos ahora un poquito de los datos más relevantes para entender cómo están por segmentos la oferta de la vivienda vertical en esta zona de la Riviera Maya. Primero, platicarles un poquito y recordarles cómo nosotros medimos y vamos segmentando cada uno de los productos de vivienda vertical a nivel inmobiliario, en donde el producto Premium y Premium Plus es un producto de 6 millones de pesos hacia arriba, el producto Residencial Plus es un producto que está entre los 4 y los 6 millones de pesos, el producto residencial lo encontramos entre los 2 y los 4 millones de pesos y el segmento medio específicamente entre 1 y 2 millones de pesos, en donde, empezando por la parte de Cancún, encontramos o estamos identificando al corte del primer semestre de este año 2023 85 proyectos de vivienda vertical solamente de manera activa, formalmente comercializándose, ¿no? En donde 24 de esos proyectos corresponden al segmento Premium y Premium Plus, 17 proyectos al segmento Residencial Plus, 39 proyectos al segmento residencial y solamente 5 proyectos en el segmento medio específicamente. En Playa del Carmen encontramos 106 proyectos verticales en venta formal activa, desde los cuales 26 proyectos corresponden al segmento Premium y Premium Plus, 26 proyectos en el segmento Residencial Plus, 51 proyectos, que es lo más sólido dentro del mercado de Playa del Carmen, en el segmento residencial, entre 2 y 4 millones, y el segmento medio con 3 proyectos específicamente, que están entre el 1 y 2 millones de pesos. Y finalmente, que aquí es un poquito parte de los análisis que hacemos interesantes, en Tulum vemos una cantidad de oferta bien representativa, 235 proyectos verticales formalmente en ventas, solo verticales, el corte del primer semestre de este año 2023, en donde 63 de esos proyectos corresponden al segmento Premium y Premium Plus, 71 de esos proyectos al segmento Residencial Plus, 101 proyectos en el segmento residencial y solamente 5 proyectos en el segmento medio dentro de la gama de toda esta Riviera Maya, en donde ya tenemos una cantidad de proyectos verticales específicamente muy importante en la zona. ¿Qué pasa a nivel de la dinámica de ventas en este producto de vivienda vertical? Vemos un poquito en este periodo 2020-2023 cómo cada una de las ciudades tiene una dinámica bien específica, en donde, sobre todo enfocados en segmentos medio residencial, residencial plus y premium, vemos una dinámica bien interesante. Empezamos con Cancún, en donde pues, realmente el tema de la pandemia, en general la zona fue muy resiliente, la zona de Riviera Maya, es algo que ya hemos comentado en algunas otras webinars, en algunas otras pláticas con ustedes, y del 2021 al 2022 incluso Cancún tuvo un crecimiento a nivel de las ventas de vivienda vertical de un 6%, y estimamos que para el cierre de este año 2023 vamos a tener un crecimiento en números más o menos del 12%, lo cual sigue estabilizando, sigue evolucionando el mercado de Cancún, se sigue consolidando y a nivel comercial sigue funcionando de manera interesante por los mismos crecimientos demográficos y por los mismos crecimientos poblacionales y de necesidad de vivienda que estamos viviendo aquí en la zona. Realmente es un mercado de vivienda vertical que se ha venido consolidando en los últimos años. ¿Qué pasa con Playa del Carmen, que vemos aquí en la tabla de en medio? Playa del Carmen sí sufrió un elemento muy diferente a la parte de Cancún, en donde de igual forma fue resiliente el año 2020 con la pandemia. 2021 tuvo un desempeño bien interesante,
con incluso una cantidad de ventas más fuerte que lo que pasó en 2020. Más sin embargo, en 2022 tuvimos un descalabro importante en el número de unidades colocadas de vivienda vertical en Playa del Carmen, con un 15% menos de ventas 2021 contra 2022. Y que estamos viendo en los análisis que estamos haciendo para esto trimestralmente dentro de la zona de Playa del Carmen, que para el 2023 igual vamos a estar decreciendo. Vamos a desacelerar esa tasa de crecimiento, ya hay una recuperación paulatina, sin embargo ya hay una recuperación en donde estimamos vamos a quedar 6% por debajo de las ventas del año pasado en este 2023. Y finalmente Tulum, que de alguna manera también tuvo un boom importantísimo en el 2021, donde realmente de estar prácticamente en 1,400 unidades por año que estábamos moviendo en 2020, se lograron colocar casi 4,000 unidades en el 2021, lo cual fue un boom impresionante. Obviamente hubo una desestabilización, una desaceleración natural del mercado en el 2022, que fue bastante representativa, casi un 38% de decrecimiento de las ventas 2021 contra 2022, pero que ya para este año, por las métricas que estamos viendo y las estimaciones que podemos generar, consideramos que vamos a crecer un 15% las ventas del 2022 contra lo que va a pasar este año 2023, específicamente en la zona de Tulum. Y bueno, finalmente un poquito en la parte de vivienda vertical, esta tabla es bastante interesante en donde medimos los meses de inventario al corte del primer semestre de este año 2022 para entender en qué situación estamos y en qué tipo de mercados estamos a nivel de inventarios en cada uno de los productos y en cada una de estas 3 ciudades dentro de la Riviera Maya, en donde vemos en la gráfica los meses de inventario que tenemos, de 0 a 12, a 24, a 36, a 48 y a 60 meses, para de alguna manera tener ese termómetro de entender en qué tipo de mercados está cada uno de los segmentos en cada una de estas 3 ciudades. Si es un mercado subofertado, si es un mercado ideal, saludable, limitado o ya está saturado. En donde en Cancún realmente vemos que estamos en un mercado saludable, ideal, con 24 a 36 meses aproximadamente en los segmentos Premium, Premium Plus, Residencial Plus y Residencial, y en donde de alguna manera llegamos a tener cierta limitación de producto o de inventario en la parte del producto medio específicamente, sin focos rojos o algún elemento que nos pueda generar preocupación de manera puntual. Playa del Carmen, realmente también estamos en mercados ideales. De nuevo, vemos que hay mucho inventario, vemos que hay mucha oferta, mas sin embargo hay una demanda muy importante, lo cual genera un flujo de producto bien interesante en la zona de Riviera Maya. Prácticamente en Playa del Carmen en todos estamos en mercados ideales, en todos los segmentos. Tulum de la misma forma, con todo y que tenemos una cantidad de producto o de proyectos muy importantes, los 235 proyectos que veíamos en las gráficas anteriores, y en donde sí vemos que hay una suboferta importantísima de producto medio, es específicamente en Tulum, que bueno, ahí ya los retos del valor de la tierra y algunos otros factores generan que no se desarrolle tanta oferta de este tipo de productos medios, en donde vemos que en los niveles socioeconómicos, como lo veíamos en las primeras gráficas, tenemos una gran base de este mercado en Tulum, sin embargo no tenemos la oferta que se alinea a ese nivel socioeconómico y a esos niveles, segmentos socioeconómicos en la zona, lo cual nos deja áreas de oportunidad bien interesantes en este tipo de mercados de segmento medio en una zona como Tulum. Igual analizamos un poquito del índice de verticalización de la demanda para entender cómo el mercado ya está solicitando más de este producto vertical en las zonas, en donde en la tabla del lado derecho vemos específicamente los mercados turísticos, cómo ha venido el crecimiento de los índices de verticalización. En Cancún, con un incremento de un 3%, en donde la gente está buscando más producto vertical cada vez, y Playa del Carmen y Tulum, sin duda, han sido mercados que han tenido crecimientos muy importantes, de 4-8% en estos índices de verticalización, en donde sobre todo segmentos A, B y C+, realmente están buscando adquirir este tipo de vivienda vertical en zonas turísticas también, como primera y como segunda vivienda, sobre todo en mercados como Playa del Carmen y Tulum específicamente. Importante ver un poquito también dentro de la parte de la vivienda vertical cómo ha venido evolucionando las preferencias de la demanda, que de alguna manera estos son datos bien interesantes que extraímos de algunos otros reportes y algunos otros estudios que hacemos en 4S para entender cómo ha evolucionado este tema de la verticalización, en donde vemos aquí en la gráfica del lado izquierdo
cómo las personas que están en búsqueda de un departamento como su primera opción de compra para un inmueble ha venido del 2015 al 2022 en un incremento importantísimo. En 2015, 25% de la población veía como una primera opción el comprar una vivienda vertical para su primer inmueble, y ya para el 2022 casi el 50%, el 48% de la población ya veía como una alternativa y consideraban como una primera opción de compra la parte de los departamentos, lo cual nos habla de cómo se ha logrado verticalizar el mercado en México, y en zonas como Riviera Maya pues ha tenido una relevancia bien importante, ¿no? Y aquí del lado derecho vemos algunas de las razones principales por las cuales consideran el adquirir un departamento como una primera opción de compra. Obviamente la parte de la ubicación es de las más relevantes, con un 27%, que está ubicada más cerca de los centros de trabajo de las personas. El tema de las amenidades tiene una relevancia bien importante, que también es algo que hay que analizar muy a detalle. La ubicación, que se encuentra de manera más céntrica, es muy representativa. Cercanía a parques, áreas verdes, también toma una relevancia importante en la parte de las tendencias que hemos visto en los últimos meses. La ubicación más cercana a servicios sin el uso del automóvil, que es algo caminable, menos autos, transporte alternativo, transporte público, toda esta parte también está tomando relevancia. Y obviamente buscar zonas de mayor plusvalía a las zonas donde viven actualmente son algunos de los elementos que ya el mercado está viendo como factores adicionales para definir una primera compra específicamente en un departamento en México, ¿no? Algunos otros análisis importantes de este estudio, de cómo ha evaluado la preferencia de la demanda a nivel de la verticalización, es cuáles son las opciones de las torres de departamento donde preferirían comprar las personas, en donde veíamos que en el 2018, pues solamente el 45% quería la torre de departamentos, solamente departamentos, y el 55% ya veía un proyecto de uso mixto como algo interesante. Sin embargo, en el 2022 ha habido una evolución de esta demanda bien importante, en donde ya solo el 17% del mercado te dice que quiere solamente las unidades de departamentos, y ya el 83% sí está buscando un proyecto de uso mixto que le dé un complemento de giros, de servicios, de temas de entretenimiento, gastronomía, calidad de vida, trabajo, toda la parte de generar esa comunidad dentro de un solo proyecto, donde sí preferirían comprar, ¿no? Eso es bien importante considerarlo. Y preferencia respecto a los giros, que de alguna manera integrarían esta parte del uso mixto. Específicamente nos estamos concentrando todavía en una parte de vivienda con comercio, un tema mixto natural, aunque ya empieza a haber tendencias en donde también la parte de oficinas se va a venir a recuperar, y algunos otros giros complementarios para generar estos proyectos ultramixtos, como le llamamos, ¿no? Y bueno, dentro de las opciones de proyecto que consideran atractivas para comprar, en el año 2022 los factores más importantes se centraban en el edificio con más amenidades, los edificios de departamentos con la mayor cantidad de servicios alrededor, la ubicación estratégica, algo bien importante, la parte de los departamentos de la ubicación también más céntrica importante, departamentos con la menor cantidad de vecinos, un poquito la parte de exclusividad hasta cierto sentido, sin llegar a ese elemento de exclusividad, pero que no sean productos tan densos, también de alguna manera son parte de las preferencias del mercado y de la demanda que se están generando. Y como aquí nos menciona Jorge Canto, que nos escribe aquí que las oficinas vienen a la baja, sin duda, Jorge, entendemos que posterior a la pandemia hubo un elemento, más sin embargo, ya se están reconvirtiendo las oficinas para adaptarse a esta nueva necesidad y a este nuevo hoy, ¿no? De alguna manera yo te diría que si bien han estado a la baja, seguramente muchos de los conceptos se están reconvirtiendo, se están adaptando y están reutilizando espacios para generar espacios de oficinas muy diferentes a los que teníamos en cuenta y conocíamos antes, para adaptarse a estas nuevas necesidades y que no se queden atrás como giros inmobiliarios. Pero sin duda estamos en un momento complejo para el mundo de oficinas a nivel nacional, ¿no? y a nivel mundial, de alguna manera. Vamos a adentrarnos un poquito en la parte de vivienda horizontal para también entender un poquito este producto de casas de manera muy general aquí en la zona de Riviera Maya, en donde vemos, igual como lo veíamos en la parte de las gráficas anteriores, cómo por segmento y ciudad se está generando la oferta formal
de este tipo de producto, en donde en Cancún prácticamente todo el producto se concentra en el segmento residencial, con 13 proyectos y un proyecto a nivel del producto Premium y Premium Plus. En la parte de Playa del Carmen está mucho más segmentado, en donde encontramos productos en el segmento Residencial Plus, productos en el segmento residencial, 7 proyectos, y productos en el segmento medio también. Y pareciera un poquito contradictorio, pero en Tulum, donde existe cierta restricción en cuanto a la tierra, pues sí existen proyectos verticales, horizontales también de manera importante. 24 proyectos, 5 proyectos en el Residencial Plus, 24 en Premium y Premium Plus. Obviamente la dimensión de estos proyectos en Tulum es muy diferente a las dimensiones de los proyectos en Playa del Carmen y en Cancún, sin embargo existe una oferta importante de productos boutique, vamos a llamarles, a nivel horizontal, en la zona también de Tulum que tenemos que estar considerando, ¿no? Y aquí simplemente hacemos una radiografía general de qué está pasando en el producto horizontal en la Riviera Maya, en donde en las 3 ciudades encontramos actualmente en el mercado. De nuevo, entendamos que en Cancún y Playa del Carmen son proyectos de mucha dimensión que van faseándose y van generando nuevas fases paulatinamente, y en donde en esta radiografía que tenemos generamos un total de unidades de casi 5,000 unidades, 4,977, en donde solamente quedan en el inventario 1,298 unidades, en esos 58 proyectos de las 3 ciudades que mapeamos, en donde pues vemos que se han vendido 2,404 unidades del total de estas unidades en todos los segmentos que ya en estas gráficas vamos desglosando de manera muy puntual para ustedes. Ahora analizaremos un poquito la parte de la vivienda en renta, que es bastante importante y es un elemento bien representativo aquí de la zona de Riviera Maya, en donde de alguna manera vemos cómo la dinámica de los alojamientos de corta estancia se están analizando en los últimos, aquí tomamos un periodo de 24 meses hacia atrás, para entender que la preferencia del mercado y de los turistas son estas épocas entre diciembre y marzo. Son las temporadas más importantes, en donde la tasa de ocupación siempre está por arriba de los 50% en este tipo de propiedades de corta estancia, sobre todo bajo esquemas de rentas a nivel digital, Airbnb y algunas otras plataformas que utilizan este tipo de esquemas, en donde vemos cómo va evolucionando y donde la ocupación obviamente va cambiando, pero traemos un promedio de alrededor del 50-55% de manera general en este tipo de alojamientos de corta estancia en la Riviera Maya específicamente. Y aquí vamos haciendo una radiografía muy puntual de cada una de las ciudades para entender qué está pasando específicamente. Vemos aquí Cancún, en donde vemos que Cancún sí presenta condiciones bastante favorables para el desarrollo de este tipo de vivienda, en donde siempre estamos por encima de ocupaciones del 50%. En tarifas por noche promedio de $166, alrededor de 10,600 propiedades anunciadas, no solo en Airbnb, sino que hay varias plataformas que analizamos en este sentido, con ese porcentaje de ocupación promedio, como les decía, de alrededor de 58% en la renta de unidades de corta estancia en Cancún específicamente. ¿Qué pasa en Playa del Carmen? Aquí encontramos ya una cantidad de propiedades muy importante, arriba de las 13,600 unidades, en donde realmente Playa del Carmen es una de las ciudades con mayor oferta de unidades contra todas las ciudades del estado de Quintana Roo específicamente. Y obviamente es uno de los destinos más destacados del país. Aquí traemos una tarifa promedio por noche de alrededor de $145, con una tasa de ocupación promedio de 55% en Playa del Carmen específicamente. Y finalmente, la parte de Tulum, en donde vemos que se presenta una tarifa bastante por encima, es la tarifa más alta a nivel de la Riviera Maya, por noche en la zona, y una menor ocupación, que ese también es un factor. Al haber mucha oferta, pues también la ocupación, de alguna manera, el porcentaje varía, ¿no? Continúa siendo un destino muy atractivo para desarrollar este tipo de vivienda de corta estancia, obviamente entendiendo diferenciadores y algunos puntos importantes de análisis para generar un producto mucho más atractivo al mercado. Como decíamos, aquí la tarifa es la más elevada a nivel de la Riviera Maya, $221 promedio por noche, 9,500 propiedades anunciadas aproximadamente, con una tasa de ocupación promedio del 48% en Tulum específicamente. Y aquí lo que hacemos es analizar un poquito esta dinámica de los alojamientos para entender un poquito esa utilidad de las propiedades a través de este revenue per available room que le llamamos, este RevPAR, y la ocupación de unidades por zona, para entender cuál es el promedio de la utilidad diaria por rentar esta propiedad a través de alguna plataforma como Airbnb, por ejemplo.
en donde vemos que en Cancún es la zona que trae una ocupación promedio mucho más alta, que es del 58%, y este rendimiento promedio por día es de $118, lo cual es bastante interesante. Playa del Carmen, con una ocupación promedio del 55%, dándonos este promedio de utilidad diaria de $91, y finalmente Tulum, que es un poquito el que trae menos porcentaje de ocupación promedio, con un 48%, y con una tasa de utilidad interesante de $113 promedio por día en esa recuperación de las propiedades, lo cual nos ayuda a entender esta dinámica también a nivel de negocio, que de alguna manera se genera en este tipo de alojamientos de corta estancia en la zona de la Riviera Maya. Vamos a ver y damos una pincelada para la parte también de los lotes residenciales aquí en la zona de Riviera Maya, solamente para que entendamos un poquito la dinámica de este producto inmobiliario de alguna forma, en donde mapeamos específicamente la zona de Tulum y Cancún. Vemos, identificamos 36 proyectos de lotes en la zona de Tulum, desde producto premium, producto residencial plus, residencial medio y campestre, que aquí la clasificación en la parte de los lotes cambia un poquito en ese sentido, y en Cancún encontramos 22 proyectos activos formalmente lotes, que igual van desde productos premium, producto residencial plus, productos residenciales medios y la parte campestre también. En este sentido, y hacemos este resumen también, como lo hicimos con la parte de la vivienda horizontal, en donde vemos que se cuentan con alrededor de 11,000 unidades en total, 11,050 unidades en total de lotes, que también hay algunos proyectos que traen fases o traen algunas etapas, aquí no todos, pero hay algunos proyectos que también nos tenemos que analizar desde esa arista, en donde contamos con, de esas 11,000 unidades, con 4,028 unidades en inventario, en estos 58 proyectos, en Cancún y Tulum, que nos generan arriba de 7,000 unidades vendidas en estos últimos años, lo cual nos genera también una dinámica interesante de este producto de lotes residenciales, lotes campestres, que vemos en zonas como Cancún y Tulum. Playa del Carmen sin duda también tiene algo de oferta, no es tan importante, sin embargo también cuenta con oferta del tema de lotes en ciertas zonas, ¿no? Y aquí simplemente ponemos algunos proyectos interesantes, que son atractivos, que de alguna manera, sobre todo enfocados en la zona de Tulum, han generado dinámicas interesantes en este producto de lote campestre, el lote residencial, que ha sido también un elemento que ha venido en crecimiento aquí en la zona de Riviera Maya en los últimos años de manera puntual. Finalmente, cerramos un poquito con el análisis de la parte comercial, que es bastante importante y bastante relevante entender esa dinámica comercial, en donde de alguna forma vemos también, enfocados en Cancún y Playa del Carmen principalmente, cómo se va generando la oferta de locales comerciales, ¿no? 50 proyectos comerciales tenemos mapeados, específicamente aquí nos concentramos en la zona de Luis Donaldo Colosio, la parte de la avenida Colegios, Guayacán, 135 y la prolongación de la Luna. No nos vamos a toda la parte norte del municipio. Aquí hacemos un poquito esta zona que ha venido en un crecimiento y con una evolución bien importante. Vamos mapeando esta zona en Cancún, y en Playa del Carmen prácticamente si agarramos los polígonos principales o tomamos esos polígonos principales, en donde tenemos mapeados 79 proyectos comerciales en la zona de Playa del Carmen, ¿no? En este sentido, para Cancún específicamente, vemos que mantenemos porcentajes de ocupación bastante por encima de la media nacional del resto del país, que de alguna manera tiene que ver por ese incremento poblacional y de la dinámica poblacional que tenemos en esta zona, ¿no? En donde a nivel del área neta rentable, el 85% de los metros cuadrados que tenemos comerciales en esta zona están ocupados, solamente 15% están disponibles. Esto nos da alrededor de más de 95,400 metros de área neta rentable en estos polígonos que platicamos, con solamente 13,900 metros de superficie formal disponible, en un precio promedio de $20 por metro cuadrado de renta para los locales comerciales en la zona de Cancún específicamente. Y en la parte de Playa del Carmen, también vemos que hay una condición de desarrollo comercial muy importante, que también nos genera una dinámica de ocupación muy relevante. Estamos hablando de un 94% de ocupación a nivel de la superficie de metros cuadrados de la zona de Playa del Carmen, solamente con 6% de metros cuadrados disponibles, hablando alrededor de 235,800 metros cuadrados de área neta rentable, con solamente 14,800 metros de superficie disponible, 94% ocupados, con un precio de renta promedio de alrededor de los $25 el metro cuadrado, ¿no? Lo cual realmente nos ha ayudado a entender que esta es una zona
que en la parte comercial ha tenido una recuperación y un reajuste bien importante respecto a otras zonas específicamente, en donde si bien ha habido puntos y proyectos comerciales que han tenido que evolucionar y también reconvertirse, realmente han sabido hacer las cosas, ha sido resiliente. El flujo de personas que generamos en zonas como estas obviamente nos ayuda mucho a que de alguna manera este impacto hubiera tenido un desarrollo mucho más rápido y mucho más interesante y que de alguna manera nos ayude a generar una dinámica comercial y de ocupación, sobre todo de área neta rentable, muy, muy interesante, muy por arriba de otras ciudades y de otras zonas a nivel nacional, ¿no? De alguna manera el mensaje es generar estos modelos de readaptación que incluso también para la parte de oficinas se pueden migrar y se pueden tropicalizar de alguna manera. Primero, bajo estos 4 factores en donde tenemos que entender a nuestro mercado primeramente, atender esos cambios en la composición demográfica, entender las etapas de vida, esas necesidades demográficas, esas nuevas dinámicas sociales para atender esa parte de comunidad y generar esos puntos de encuentro, esos puntos de afluencia que generen esa parte de comunidad, ¿no? Tenemos que también entender cómo generar a través del negocio una forma más rentable de crear estos espacios comerciales y aprovechar también oportunidades del mercado inmobiliario, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevos modelos, nuevos conceptos que también nos ayudan a readaptar la parte comercial en estos nuevos esquemas a nivel general, ¿no? La parte del cuidado del medio ambiente, la parte sustentable es muy importante y es una tendencia que llegó para quedarse, reutilizar de manera sostenible los espacios, minimizar impactos ambientales en la parte constructiva y en la operación de los complejos y los edificios, pues es bien importante también en este sentido, y entender obviamente pues este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿no? Obviamente preservar la memoria colectiva, mejorar la vida social cultural que necesitamos y fortalecer la parte de la identidad y el bienestar de la comunidad, ¿no? Bajo este modelo de adaptación, creemos que proyectos comerciales pueden generar una dinámica bien interesante a nivel de la zona, a nivel no solo de Riviera Maya, sino a nivel nacional, pero Riviera Maya en cierto punto logró readaptar algunos de sus proyectos interesantes a este tipo de modelos, ¿no? En donde un ejemplo bien interesante pues es este tema del gran outlet que tenemos aquí en la zona de Cancún, muy cercana al Aeropuerto Internacional de Cancún, que va a ser el outlet más grande o con más metros cuadrados a nivel de Latinoamérica, lo cual pues sí nos genera un punto de destino, nos genera un tema bien interesante que nos va a ir, acaba de abrir hace mes y medio, una de las primeras etapas y las primeras fases de este gran proyecto, el cual se va a ir desenvolviendo y se va a ir desarrollando muchos productos, no solo comerciales, sino de entretenimiento, de destino, de comunidad, que va a generar un proyecto súper importante a nivel de la zona de Riviera Maya y un referente, me parece, que puede ser algo replicable para otros países, otras zonas, otras latitudes de manera bien interesante. Y bueno, amigos, pues prácticamente es un poquito de lo que queríamos platicar con ustedes en este webinar sobre lo que vemos y la radiografía que les queremos dar de la zona de Riviera Maya en este 2023. Aquí les dejo todos mis datos, mi número directo, mi correo electrónico. A través del QR pueden descargar todos mis datos de contacto para que se comuniquen con nosotros y también en este QR pueden hacer la descarga de esta presentación que ustedes estuvieron revisando junto con nosotros, y también dentro de la página de 4S pueden acceder a estos contenidos en la parte de educación a través de encontrar estos talks en donde hemos hablado no solamente de Riviera Maya en esta edición de playas, sino de otras zonas de playas a nivel nacional y de las ciudades más representativas en México, lo cual creemos es de mucho valor. Les agradezco mucho por acompañarnos, por los que nos pudieron acompañar en este espacio. Estamos pendientes, estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan sobre la presentación, sobre estos contenidos, y esperemos haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo, que tengan una excelente tarde y saludos a todos nuestros amigos de Detox y de 4S Real Estate.